Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Martínez. Voy a platicarles sobre la técnica Ribbon. La técnica Ribbon con algunas propiedades que este material tiene, de qué está compuesto. Voy a platicar también sobre las ventajas y desventajas de utilizar este material. Y al final voy a mostrarles un caso clínico de reconstrucción después de posendodoncia y pues la reconstrucción de su muñón. En 1992, el doctor David Rudo fue el que inventó y patentizó estas fibras. Él tenía, así como todos, tenía problemas con sus pacientes en donde sus prótesis acrílicas requerían reparaciones y también tenía problemas con restauraciones. Y pues él empezó a usar estas fibras, como le mencionaba, él las inventó. En 1992 las patentizó y posteriormente a eso estas fibras fueron disminuyendo en tamaño y anchura, pero eh, mejorando sus propiedades. Este material está hecho básicamente de polietileno. Esta es una molécula de alto peso molecular y es extremadamente rígido, tan rígido que se utiliza en chalecos antibalas cuando se manipula de diferentes maneras para tener esa rigidez, claro, en su fabricación, pero en la presentación del ribbon, este polietileno está tejido de forma entrelazada tridimensional, formando nódulos bloqueados para su mejor resistencia a la flexión. La flexión es una de sus más grandes propiedades, dado que soporta cargas a dirección de a donde están hechas sus fibras. ¿En qué aplicaciones y en qué técnicas las podemos utilizar? Bueno, pues en diferentes especialidades en odontología, restauraciones en dientes con una fisura profunda y extensa o que están muy destruidos, los podemos adosar en tanto pisos cavitarios y paredes. Rehabilitaciones posendodoncia, reforzar muñones, en odontopediatría para mantenedores de espacio, en puentes con brechas muy extensas. Lo podemos utilizar como para fortalecer nuestros provisionales, ya sea bisacril o acrílico. Estabilizar algunos dientes, ya sea por algún trauma en donde el diente ha sufrido alguna abulsión, o simplemente existe pérdida total del órgano dentario. Podemos utilizarlo ya sea para ferulizar esos dientes o fabricar un diente provisional. Todo esto se puede hacer en una sola cita. En periodoncia, en ortodoncia, se pueden hacer retenedores, ya sea fijos o temporales. En periodoncia, pues ferulizamos cuando hay movilidad dentaria, especialmente los anteriores e inferiores. En ortodoncia lo podemos utilizar también para retenedores y para cerrar diastemas. Como mencioné anteriormente, en dientes fisurados lo colocamos en forma perpendicular a nuestras fracturas. Es una opción para disminuir la sensibilidad o los síntomas de un diente fisurado. Los beneficios principales o las propiedades principales es que es un material con una resistencia alta, soportando fuerzas de oclusión, es biocompatible sin reacciones adversas, es estético, pues al ser translúcido no refleja, no afecta en su estética, es flexible, adaptándose fácilmente a las anatomías de los dientes. ¿Cómo funciona este material? Bueno, este ribbon soporta fuerzas tensoras al no desintegrarse o al no separar sus moléculas a contraparte de las resinas que al soportar compresión no soporta las fuerzas tensoras. Esto quiere, por ende, cuando ponemos una resina, pues la resina tiende a contraerse o a filtrarse por los márgenes o el piso cavitario. Al combinar estas dos materiales, resina como ribbon, obtenemos propiedades
propiedades de cada uno, resistiendo fuerzas compresoras como fuerzas tensoras. La ventaja del ribbon es que soporta las fuerzas microtensiles de cizaña, mitiga los efectos nocivos del factor C, y minimiza la contracción. Les digo, todo esto ayuda en resina con las fibras ribbon. La desventaja es que pues si no sabemos manipularlo bien, no sabemos cómo funcionan los materiales, pues podemos tener microfiltraciones, pigmentaciones, contracciones, y pues el material es costoso, no es tan económico como los materiales que ya conocemos. Un caso clínico, restauración post-endo y reconstrucción de muñón. Sabemos todos que los endopostes que hemos usado son muy invasivos. Al decir esto es que, por ejemplo, en este caso tenemos un remanente, un resto radicular de un diente, ya teniendo endodoncia. Tenemos que tener en cuenta que al hacer una reconstrucción de muñón, pues tenemos que ensanchar un poquito nuestros muñones, nuestros conductos, para hacer un endoposte convencional. En el caso del ribbon no es necesario ser tan invasivos, simplemente con hacer un poco de apertura, limpiar, quitar biopelícula, quitar toda materia orgánica que exista dentro de nuestra cavidad, es suficiente. Si queda rugoso o irregular, no hay problema, siempre y cuando sea un sustrato firme, lo podemos utilizar para retención. Tenemos que suavizar para que nuestro adhesivo funcione de la mejor manera. Medimos nuestra profundidad del conducto, el diámetro, y así sabemos qué tan ancho va a ser nuestro ribbon, qué tan largo va a ser nuestro ribbon. Si nuestro ribbon, si nuestro conducto a trabajar es de 8 milímetros, tenemos que doblar esa medida a 16 milímetros. A lo mismo doblamos nuestro ribbon de 8, luego de 16 en 2. Humedecemos con un adhesivo dual, dado que pues dentro de nuestra cavidad no puede entrar nuestra luz de fotopolimerizado. Quitamos excedentes con nuestro dedo y procedemos, esto lo puede hacer nuestro asistente, este paso ya lo podemos hacer nosotros, el clínico, en donde ponemos ácido grabador, igual utilizamos un adhesivo dual dentro de nuestra cavidad, volatilizamos, utilizamos cemento dual también en nuestra cavidad. Tenemos que trabajar rápido en esta parte, en esta sección. Colocamos nuestro ribbon. Podemos utilizar una técnica de una sola fibra o doble fibra. Lo recomendado, en este caso se utilizó una sola técnica de inserción de una sola fibra, pero se puede utilizar, les digo, en una sola fibra en forma de U, pero se puede utilizar en forma cruzada o de X. Para reforzar aún más, podemos utilizar resina Everex Flow dentro o entre nuestro ribbon. Tenemos que dosar bien nuestra fibra íntimamente a las paredes para no generar burbujas de aire entre nuestro ribbon y nuestro diente. Ahora sí podemos colocar Everex Flow. Reconstruimos. Aquí lo importante es que tanto fibras de Everex o fibras del ribbon no deben de quedar expuestas al medio bucal. Siempre debemos de ya sea cubrir con resina compuesta o resina fluida que no esté en constante traumatismo para que las fibras no queden expuestas. Al estar expuestas, pues estas fibras al ser porosas se pueden pigmentar toda nuestra restauración. Y este es el caso de inicio, antes y después. En resumen, es un gran material para usarlo en nuestra clínica. Es muy versátil, no solamente para reconstrucciones de muñones, sino también en diferentes especialidades. Es un gran armamento para nuestra consulta. Podemos darles un gran uso, ya sea para casos simples o casos en donde necesitamos actuar rápido. Sí lo necesitamos tener en nuestro armamento para ser un poquito menos invasivo en nuestros tratamientos.
creo que es todo. Gracias. Y tengo radiografías también de cómo se podría ver como poroso o con algunos gaps, pero esto ya es extra. También tengo unas fotos en donde se puede ver debajo del mar que no deben de quedar expuestas las fibras, usarlas bien a nuestras paredes, a los adhesivos que no debemos de utilizar, los que recomienda el fabricante.